Curso taller de certificación Scrum Master Certified. Código CPCAP 10. Unidad 13. Escalamiento de Scrum en grandes proyectos. Clase 1. En esta clase revisaremos los siguientes temas. Descripción del escalamiento. Grandes proyectos versus proyectos típicos Scrum. Procesos del escalamiento. Y el impacto de los grandes proyectos en los procesos fundamentales de Scrum. Descripción del escalamiento. El escalamiento de Scrum para grandes proyectos hace énfasis en aspectos adicionales que aplican únicamente a grandes proyectos y aplica a grandes proyectos de cualquier industria y productos, servicios o cualquier otro resultado que se entregará a los stakeholders. Scrum no solo se aplica eficazmente en pequeños proyectos en cualquier industria, sino también en grandes proyectos y complejos con cientos de personas y varios equipos. Además del impacto que tienen los grandes proyectos en los procesos fundamentales de Scrum, el escalamiento a grandes proyectos introduce tres procesos adicionales. 13.1. Crear componentes de grandes proyectos. 13.2. Realizar y coordinar sprints. 13.3. Preparar el lanzamiento de grandes proyectos. El equipo Scrum y aquellas personas que empiezan a aprender sobre el framework del Scrum se pueden enfocar principalmente en las entradas, herramientas y salidas obligatorias que están marcadas con un asterisco. Los Product Owners, Scrum Master y demás practicantes con experiencia en Scrum se deben esforzar por alcanzar un conocimiento más a fondo sobre la información ofrecida para cada proceso. Aunque todos los procesos se definen en forma secuencial, no necesariamente se ejecutan secuencialmente. En ocasiones puede ser más apropiado combinar y o repetir algunos procesos, dependiendo de situaciones específicas. El escalamiento de Scrum para grandes proyectos está formulado desde la perspectiva de un equipo de proyecto grande que coordina actividades de varios equipos Scrum para generar incrementos de productos potencialmente enviables. Grandes proyectos versus proyectos típicos Scrum. Los procesos fundamentales de Scrum definidos en las unidades anteriores son válidos para todo el proyecto Scrum. Los conceptos mencionados en dichas unidades son suficientes para gestionar proyectos Scrum con tan solo algunos equipos Scrum, que típicamente pueden tener de 1 a 3 equipos Scrum. Al gestionar grandes proyectos que generalmente cuentan con 4 o más equipos Scrum, además de los procesos fundamentales, tal vez sean necesarios algunos procesos adicionales para abordar la coordinación adicional y los esfuerzos de sincronización. La definición de proyecto grande dependerá de la empresa y de la complejidad del proyecto emprendido. La principal regla de un proyecto grande en comparación a uno pequeño es contar con varios Scrum Masters y o Product Owners. Existen motivos tras la necesidad de definir procesos adicionales para grandes proyectos. Debido a la mayor interacción y dependencias entre los equipos Scrum, ya que la complejidad aumenta en los grandes proyectos. Debido a la necesidad de colaborar en un equipo de Product Owners. Debido a la necesidad de manejar conflictos, resolver problemas y fijar prioridades entre todos los equipos Scrum. Debido a la necesidad de la especialización,
ya que algunos equipos Scrum pueden requerir de recursos especializados para realizar tareas específicas en un proyecto grande y tal vez no todos los equipos Scrum cuenten con tales habilidades. Debido a la necesidad de definir ciertas normas y estándares que deben cumplir todos los equipos Scrum y que podrían ser definidas por el Scrum Guidance Body. Debido a los requerimientos para establecer uno o más ambientes para un proyecto grande que después utilizarán y compartirán todos los equipos Scrum. Debido a la necesidad de coordinar los resultados de varios equipos Scrum a fin de crear el lanzamiento en un proyecto grande. Procesos del escalamiento. En este diagrama conceptual se pueden visualizar los tres procesos del escalamiento de Scrum en grandes proyectos. 13.1. Crear componentes de grandes proyectos. 13.2. Realizar y coordinar sprints. Y 13.3. Preparar el lanzamiento de grandes proyectos. Este proceso define la forma en la que los Product Owners trabajarán en conjunto y de cómo varios equipos Scrum trabajarán juntos en un solo proyecto grande. También se identifican componentes comunes, así como recursos comunes y especializados. Este proceso solo es relevante en grandes proyectos y aborda aspectos específicos que deben ser considerados durante cada sprint. Se pueden llevar a cabo reuniones de Scrum de Scrums a fin de coordinar los esfuerzos entre los distintos equipos de Scrum. En algunos proyectos grandes pudiera tener sentido empresarial llevar a cabo un sprint especial con anticipación a fin de preparar el lanzamiento del producto. Este proceso aborda dicho sprint preparatorio. Impacto de los grandes proyectos en los procesos fundamentales de Scrum. Aunque los procesos fundamentales de Scrum descritos en las unidades anteriores siguen siendo válidos en los grandes proyectos, existen efectos anticipados específicos que deben señalarse. A continuación mencionaremos el impacto de los grandes proyectos en los procesos fundamentales de Scrum. En un proyecto grande, el Chief Product Owner y el Chief Scrum Master se identifican como una salida en este proceso. También se identifican múltiples Product Owners, mientras que los proyectos pequeños requieren un solo Product Owner. Además de identificar a los Scrum Masters y Stakeholders del proyecto, como parte de este proceso, también se deben identificar algunos de los miembros clave de los equipos Scrum como principales stakeholders en los grandes proyectos. El Chief Product Owner y el Chief Scrum Master participan en la formación de los equipos Scrum y tienen injerencia sobre los miembros del equipo. Es importante conocer qué recursos compartidos y qué especialización del equipo existen. Define la forma en la que los múltiples Product Owners colaboran con el Chief Product Owner, la forma en que trabajan con los stakeholders para obtener requerimientos, cómo hacer actualizaciones al backlog priorizado del producto y trabajar con los múltiples equipos Scrum. El plan de colaboración de Product Owners define cómo los Product Owners actualizan el backlog priorizado del producto y se deben considerar las dependencias de disponibilidad de personal y o técnicas entre los distintos equipos Scrum
para determinar el orden relativo en la cual deben ejecutarse las tareas. El Chief Scrum Master participa en este proceso y el plan de preparación de lanzamiento incluye información importante que afecta el impacto de la planificación general del lanzamiento. El plan de colaboración de Product Owners define la forma en la que los múltiples Product Owners colaboran con el Chief Product Owner. El plan de colaboración de equipos Scrum define la forma en la que los varios equipos Scrum colaboran entre sí a fin de proveer el más alto valor en el menor tiempo posible. El plan de colaboración de Product Owners define la forma en la que los múltiples Product Owners colaboran con el Chief Product Owner. El plan de colaboración de equipos Scrum define la forma en la que los varios equipos Scrum colaboran entre sí a fin de proveer el más alto valor en el menor tiempo posible. Los planes y la especialización ya fueron descritos. Los cambios al Product Backlog que se hacen durante el refinamiento del Product Backlog pueden afectar el plan de preparación del lanzamiento. En algunas ocasiones, el Chief Product Owner puede asistir a cada reunión de revisión del sprint en cada equipo. En ciertos casos, pudiera suceder que ciertas cosas parezcan terminadas en la validación del equipo y que no cumplan con la aceptación final cuando se vean en la validación final. El plan de colaboración de Product Owners define la forma en la que los múltiples Product Owners colaboran con el Chief Product Owner. El plan de colaboración de equipos Scrum define la forma en la que los varios equipos Scrum colaboran entre sí a fin de proveer el más alto valor en el menor tiempo posible. El Chief Product Owner y el Chief Scrum Master intervienen en este proceso. Para los grandes proyectos, las notas de lanzamiento del proceso de preparar el lanzamiento de grandes proyectos se convierten en entrada en este proceso. El Chief Product Owner y el Chief Scrum Master intervienen en este proceso. Fin de la clase 1.